Hola a todos, bienvenidos a este, su programa. En armonía con el ser. Madre, eh, estoy feliz de este espacio porque primero ya era muy necesario para mí, era muy necesario para mí porque, digamos, cuando empecé con este tipo de proyectos, eh, sentí que este tipo de espacios tenía mucha acogida. Sin embargo, era como que muy difícil para mí continuar solo con este espacio, así que me alegra que te hayas animado a este tipo de proyectos, me siento muy feliz por eso, me siento muy feliz por compartir este tipo de espacios. Siempre he agradecido mucho el discurso con usted porque nuestro discurso en el día a día siempre ha sido un podcast, entonces ya grabarlo es mucho mejor, es aprovechar esa conversación. ¿Qué vamos a encontrar en este programa? Armonía con el ser. Y gracias hijo por impulsarme. Creo que me lo irían pidiendo hace bastante rato muchas personas y lo tenía aplazado. En armonía con el ser busca dar, compartir. Es un tema de compartir. Compartir la información que yo como terapeuta ya tengo, que desde mi experiencia yo ya tengo, con técnicas que funcionan o con experiencias o conocimientos que para mí pueden ser muy del día a día, pero que para otras personas puede ser nuevo tener la información. Entonces buscamos compartir el conocimiento, no quedarnos con él. Así que saquen su libreta, bienvenidos a esta terapia. Pero sabes que yo tengo una duda muy puntual y es frente, bueno, precisamente si nos vamos al inicio de la terapia, siempre me confronté mucho con todo el proceso del inicio de terapia. Primero, encontrar un psicólogo bueno. Es muy difícil para mí fue muy difícil en mi proceso encontrar un psicólogo bueno, porque igual y cuando lo encontraba había muchas cosas que me confrontaban, entonces no sabía, era como que quiero ir, pero a la vez como que no sé si quiero estar allá. Como que algo me dice que vaya, pero hay algo más que me dice como que sálgase de ahí, sálgase de ese espacio. Eh, ¿Qué se encuentra uno cuando va a terapia la primera vez? ¿Cuál es ese primer encuentro de uno como paciente con la terapia? ¿Con qué me veo yo ahí? Pues, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es como con lo que me siento perdido? Yo creo que lo primero es lo primero que dijiste. Y me parece muy bonito que esto sea orgánico, porque para todos él puede ser mi hijo, pero no es mi paciente, lo que Ah, bueno, significa sí. que mis conocimientos solo se los puedo compartir medianamente, como lo nombraba, en conversaciones cotidianas. Y yo pienso que lo primero es eso de un psicólogo bueno. Todos los psicólogos son buenos. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho, un psicólogo puede llevar a su paciente hasta donde el psicólogo llegó. Ok, Sí, yo puedo enseñarte español hasta donde yo aprendí. bien. Entonces no es que sean buenos ni malos. De hecho, estamos en proceso todos. Digamos, la que soy hoy no es la misma que empezó hace 10 años, y seguramente no seré la misma de 5 años en adelante. Entonces, el tema de encontrar un psicólogo es que muchas veces yo puedo ver que los pacientes llegan a la consulta tratando más de cuestionarme a mí, ¿sí? Como, Por ejemplo, pues como así, no. es que es como Como intentar poner a prueba sus sí, conocimientos. sí, Ok, sí. O sea, ese es un mecanismo de defensa que se llama racionalización. Y la racionalización es cuando yo tengo exceso de información. Entonces yo ya me leí este libro de este coach, de este terapeuta, de este psiquiatra. Yo ya tengo toda la información, pero hasta el día de hoy la teoría no ha sanado a nadie. O sea, yo necesito saber la teoría ponerlo en y práctica. saberla practicar. Claro, entonces cuando la persona me llega con un argumento tan estructurado de Es como teorías, el hipocondriaco de la medicina. Es como cuando uno llega del médico diciéndole, póngame esto y... Ok, más ok. o menos. Entonces, en ese momento, o sea, yo en ese momento son momentos de calma, yo como que, ok, te escucho, escucho tu argumento, te lo devuelvo, es decir, cojamos todo eso que tú sabes hasta hoy y empecemos por qué estás acá, si tú ya conoces toda esa información. Entonces ese es el punto, o sea, lo había leído en un libro hace poco que decía, eh, hasta hoy la teoría no ha sanado a nadie, Ajá. tienes que actuar. Bien, bien, bien. Sí, sabes que yo en algún punto, eso es muy clave, yo en algún punto como que
sentí que estaba tan lleno de información, sentí que estaba tan lleno de conocimientos, según yo, y yo decía, o sea, me las sé todas, pero igual me siento mal, me las sé todas, pero igual siento como que no me he movido nada, y fue un punto de la vida donde dije como que bueno, ya planeaste demasiado, es hora de actuar, es hora de moverse, es hora de empezar a hacer algo con toda esta información. Una de las primeras cosas que en mi experiencia me encontré cuando llegué a terapia fue mucho dolor. ¿Por qué me duele tanto? La negación es como, yo trabajo mucho con metáforas, se me ocurren mil metáforas para poder explicar lo Va, mismo. Y ahorita que haces la pregunta, se me ocurre como que la negación, que es otro mecanismo de defensa, los mecanismos de defensa, para poner en contexto de quien no conoce tanto el campo terapéutico, los mecanismos de defensa los diseña el inconsciente para protegerse. Es decir, si a mí me pegan todos los días en mi casa, y yo tengo 3 años y 4 años, y todos los días gritan, mis papás pelean, mi papá llega borracho, si todas esas historias yo las estoy recibiendo, entonces existen de una manera de que el inconsciente se proteja, porque yo no puedo soportar todo ese dolor de manera vívida. O sea, yo nombrar mi papá, que es la persona que amo y me dio la vida, con mi mamá, que es la otra persona que amo y me dio la vida, se están violentando. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Niega esa información. Entonces, cuando yo llego a terapia, yo llego negando la información. ok, Entonces, como yo llego negando la información, es como si llegaras con algo dentro de ti que no sabes que llevas dentro de ti, que yo sé que lo traes y que cuando ok, yo te ya lo entendí. empiezo a buscar, pues lo primero que va a hacer el inconsciente es lo que él sabe hacer, y es protegerse. Él se va a Entiendo. defender de esa información que yo te confronto. Yo decía, y es que las personas me decían como, una vez fue algo muy particular, que una niña, pero hace muchos años, me dijo, a mí me gusta mucho su terapia, pero no hablemos de mi papá ni de mi mamá, hablemos de mí. Y Ok, yo, ¿cómo puedo llegar a ti sin hablar de tu origen? ¿Sí? ¿Cómo podría entiendo. hacerlo? Y es como, no me toque ahí, que eso me duele mucho, porque es posible que yo ya como adulto haya muchos vínculos, les haya puesto límites, haya tomado distancia. Un día me senté con mi papá y le dije, vea, ¿sabe que usted esto que hizo a mí me dolió? Y él le dice, sí, perdón. Entonces dice, yo ya sané a mi papá. Y eso no es lo que significa sanar. Entiendo, No es que yo entiendo. me hable y me la lleve bien con la persona y vamos juntos a misa o al supermercado o al grupo de oración. Sanar es desaprender. Dame una definición más amplia de sanar. Quiero saber si ya estoy sano. Sanar es desaprender porque Desaprender qué, las creencias, por ejemplo. todo lo que nosotros repetimos de manera cotidiana, termina convirtiéndose en una creencia sin que nosotros sepamos de ella. Ok, O sea, no sabemos cuándo se está gestando, porque de hecho, según la teoría nos va a decir que entre los 0 y los 3 años y los 0 y los 5 años es el momento donde tú grabas toda la información. Entonces, entre los 0 y los 3 años y los 0 y los 5 años, toda la información que el niño recibe es nueva. De los 0 a los 10 años estás viviendo algo que se llama el mundo mágico, que es un momento donde todo lo que tú vives es una verdad, y por eso los superhéroes, el niño Dios, todo lo que tú ves en las fantasías existe, pero también existe tu interpretación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si cada vez que yo veo a mamá, no sé, llegar con el mercado, la veo triste, yo ya grabé una creencia que ah, mercar es entiendo, triste, entiendo, 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 ¿sí? ya la cogí. Pero Ajá. el niño no lo entiende, o sea, el niño está desempacando el mercado y buscando su golosina, pero él al mismo tiempo está grabando que mamá está triste. Yo siempre le digo a los papás y a todos, nosotros podemos perfectamente no repetir la conducta. Mi papá es alcohólico, mi mamá alcohólica, y yo no soy alcohólico. Pero mi papá era alcohólico y mi mamá era alcohólica porque eran depresivos y yo soy depresivo. Porque con lo que yo aprendo es la emoción. Con lo que yo me vinculo es con la emoción. ¿Cómo vincula uno esos,
Eso sería que una manera de gestionar las emociones, pues digamos el papá alcohólico, pues que es alcohólico porque es depresivo, o sea, el licor es una forma de gestionar eso. Te estás metiendo por ahí en un tema como el séptimo capítulo, pero ya existe una teoría, o sea, yo trabajo con una teoría que es la epigenética, y la epigenética y demás que muchas otras teorías ya van dando cuenta de en dónde está el conflicto cuando hay alcohol, en dónde está el Ah, conflicto ok. cuando hay consumo de sustancias, cuando hay consumo de sustancias, pero Cada qué tipo, consumo es un pues vínculo, hace referencia a a un un, vínculo distinto. sí, El alcohol es un conflicto con el padre. ok, Entonces yo sigo teniendo el mismo conflicto con el padre, pero ya no con el alcohol. entiendo, Sí, pero tengo un entiendo. conflicto con el masculino, tengo un conflicto con la capacidad, tengo conflictos con otras áreas de mi vida que se van a ir afectando. Bueno, volviendo a mi fase inicial en terapia, de cuando empecé en este mundo de la terapia, Del dolor. que sabes que, bueno, y no sé, diría yo que muchas personas allegadas a mí consideraban como que, ah, es que usted tiene una mamá psicóloga, pues es fácil ir a terapia. No es así. O sea, yo también me encontré con muchas otras emociones que me limitaban, que me alejaban, como que me decían, no vaya por allá. Otra cosa era que me daba mucho miedo. O sea, como que, listo, yo sabía que iba a estar bien, yo sabía que iba a sanar, yo sabía que lo que estaba haciendo me estaba llevando por buen camino, pero tengo demasiado miedo, porque, o qué puedo hacer yo con ese miedo cuando empiece en el proceso. Mira, ahí hay dos cosas. Primero, una, estamos hablándole a un público que está entendiendo un vínculo que hay entre los dos. Y uno de los mayores retos para mí como psicóloga ha sido no poderlo sanar a ustedes. Ok, O sea, no fue solamente de tu lado. Uno de los retos para mí ha sido como, yo los veo con un dolor y yo digo, si estuviera en mi consulta en la próxima semana ya no tendría ese dolor. y eso Entonces, no haya encerrado, luchando con la vida. ok, el miedo, vamos a entender el miedo, ninguna de las emociones son malas, todas las emociones las necesitamos, solo que necesitamos tenerlas en la dimensión que realmente son funcionales, porque cada emoción tiene un para qué está, ¿cierto? No es menos importante en una empresa, ejemplo, no sé, la recepcionista, el vigilante, el de mantenimiento, el presidente. Mira que todos es una armonía que cada uno en un momento cuando opera y opera bien, funciona. Cumplen Pero no una es lo labor. mismo que la recepcionista o el vigilante tome las decisiones administrativas o corporativas de la empresa. Asimismo son las emociones. Las emociones tienen unas jerarquías y esas jerarquías nos permiten gestionar lo que estamos sintiendo porque si no nos llegara la alerta de que estamos tristes, pues ¿cómo seguimos? O si nos llega la alerta de que estamos estresados, ansiosos, entonces ¿cómo lo resolvemos si no hay nada que me diga que está pasando nada? Ok, ¿Ves? ok. Entonces, todo es, ninguna es mala, pero hablando puntualmente del miedo, pensemos en algo. Si vamos a terapia, el inconsciente, que ya te explicaba, se grabó una información en sus creencias, independiente si esa información funciona o no, es la que él conoce. Entonces, si esa información es la que él ya conoce y me van a desmontar esa información, es como si yo te dijera, esa ropa no me gusta, te voy a Entiendo. poner una ropa nueva. Siempre se aferra a lo conocido. Claro, nos vamos a aferrar a lo conocido y nos va a dar esa seguridad, independiente de dónde estemos. O sea, independiente que esa seguridad sea un consumo, independiente que esa seguridad sea una relación tóxica, independiente que de donde sea, O nos sea vamos a... que podríamos decir que ese miedo es que salir de la zona de confort, o cómo se puede ver eso. Sí, es como lo que nosotros llamamos salir de la zona de confort. Yo lo explico de esta manera. Mira, imagínate algo muy rico que va a pasar en tu vida. Vas a aprender a conducir. Eso es súper chévere. Pero sales la primera vez a la calle, yo decía, yo salí en un carrito de nada, en una bolita súper pequeña, pero yo sentía que iba, acá para los que conocen Medellín, en un circular con Atra. O sea, yo sentía que me tenían que abrir las vías para que yo pasara porque yo sentía que no podía, era muy grande eso para mí, porque mi inconsciente en desplazamiento solo conocía caminar y Entiendo. que alguien llevara el vehículo, no que fuera yo la que llevara el vehículo. Entonces, todo lo que es nuevo
y genera miedo, no necesariamente es malo, pero sí o sí va a generar miedo. Es que imagínate que tú pienses hasta el día de hoy que eres una víctima de lo que sea, del universo, de la historia. De hecho, tengas la lista de pruebas de que eres una víctima. O sea, estamos hablando de casos reales. Te violentaron, tienes una demanda en la fiscalía. O sea, eres una víctima. Y tú vayas a terapia y yo te diga, vamos a trabajar que tú no eres una víctima. ¿Cómo quedas? Sí, obvio, me cambia todo. Claro, te Me soy, cambia todo. es Me más, confronta y te ataco, te estoy sintiendo más que te ataco, como, ¿cómo no a me que vas te estoy a que ayudando. te estoy ayudando? O sea, ¿cómo no Sí, vienes y me dices, pobrecito de mí, mira todo lo que me ha pasado? Y en cambio tú vas y yo te digo, ok, preguntémonos por qué te pasó todo esto, porque si no haces un pare de por qué te pasa todo esto, pues esto te va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque es una creencia tuya que todavía sigue teniendo poder sobre ti y todavía te sigue dominando. entiendo. Bueno, hay algo más y es que ya después de que me confrontaste, ya después de que sentí el miedo, ya después de que quise renunciar a terapia y dije, bueno, me voy a meter, sigo sintiendo todas esas emociones, sigo sintiendo todo ese miedo, sigo sintiendo todo ese caos, pero adicional a eso sentí como que esa tormenta iba a ser eterna, como que eso nunca se va a acabar, como que bueno, ¿y eso hasta cuándo llega? Porque siento que aquí me voy a quedar toda la vida y eso me generaba más miedo, me atormentaba más, o sea, eso como que en lugar de ayudarme en el proceso, como que lo empeoraba todo. Porque, o sea, que cómo puede afrontar a alguien que está empezando la terapia ese tipo de situaciones, ese tipo de sentimientos? Es afrontarlo como, yo le digo que está presupuestado. Ok, Yo les digo, mira, en el presupuesto va a ir todo esto. En el presupuesto va de que no vas a querer volver a terapia. En el presupuesto va que te va a doler más de lo que te imaginaste. Bueno, esta es mi realidad. No sé cómo queda, pero conseguir cita conmigo a veces no es fácil. Y mucha gente lo sabe. Y cuando por fin una persona consigue la cita, es como yo le hago este encuadre y te digo, te va a doler, va a pasar esto, vas a que no querer venir, el día que no quieras venir, simplemente dile que te monten en un carro y te suelten allá y te entreguen porque ese día tienes mucho que resolver. Les explico todo eso y todo el mundo me dice, sí, 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 de una, ¿para cuándo la otra cita? Pero cuando ya vamos en ese proceso, y eso se siente como un puñal por allá adentro y yo no quiero volver a la cita, pero no soy capaz de hacer nada con eso y me toca volver a la cita. Ese es el costo. El miedo inicial no es tan costoso. El que sigue más adelante sí, porque yo ya sé que hay algo que yo ya no estoy haciendo bien. Yo ya soy consciente, por lo menos, de que la historia que me estoy contando duele tanto porque me la sigo contando igual, pero no sé cómo contarme la historia nueva. Entonces, cuando yo quiero volver y me duele y quiero devolverme, luego no me hallo en ninguno de los dos lados, ni hacia adelante porque me duele mucho, ni hacia atrás porque ya no encajo. ok. Entonces, el sanar, que volvemos al punto de desaprender, es seguir desaprendiendo la huida. ¿Cómo? Esto es un término neurocientífico. Nosotros en el cerebro, estamos hablando ya de parte biológica, nosotros en el cerebro tenemos entre todo, vamos a hablar de una parte, un día dedicaremos una sesión solamente a cómo funciona el cerebro, pero voy a explicar un pedacito. Nosotros en el cerebro tenemos todo un sistema que funciona de manera perfecta, solo lo voy a resumir, de manera perfecta, pero lo activamos nosotros. Y si no lo sabemos activar, esa perfección no funciona. O sea, es la máquina más perfecta, más mal utilizada. La amígdala tiene una función específica. La amígdala va dentro del sistema límbico. El sistema límbico va en la parte de acá atrás. No son estas amígdalas, es la amígdala que está en el cerebro. La amígdala tiene la memoria del miedo. Ok, Y la amígdala tiene unas funciones específicas, particulares. Y es la amígdala, como tiene la memoria del miedo y de la amenaza, ella solo responde de tres maneras. Nos paraliza, atacamos o huimos. ey, sí, No tenemos otra opción. Cuando nosotros tenemos miedo o nos sentimos confrontados, solo tenemos esas tres opciones. Atacamos, nos paralizamos o huimos. Entonces imagínate tú en terapia, en un nivel de confrontación que no sepas que tu organismo responde de esa manera.
que eso es una biología de tu cuerpo. Entonces yo te digo desde el inicio, mira, esas son las tres formas en las que puedes responder, entonces simplemente tú vas a sentirte atacado. Yo no te sentiste validado de tu dolor. Pobrecito yo, me pasó esto, pobrecito yo, me duele acá, pobrecito yo, pobrecito yo. Y yo te digo, ¿y si lo vamos viendo de esta manera? ¿Y si lo hacemos de esta otra? ¿Y si entiendes esto por qué pasa? ¿Ya? Pero en algún momento yo me siento tan confrontado conmigo que me voy a sentir atacado, ¿cierto? Tengo una duda, me acaba de surgir una duda con eso que me acabas de decir, que no lo sabía, no, bueno, no lo tenía tan presente, de pronto sí lo sabía, pero no lo sabía desde la teoría. Un- uno puede tener las tres reacciones ante el miedo, o sea, es igual y hay mucha gente que se paraliza nada más, pero uno puede tener las Todas, tres, pues uno puede tener todas las todas, tú ves reacciones. la carnada al frente y miras cuál usas. Eso, exacto, o sea, depende de la situación, es lo que es como el cuerpo de uno responde, sí. Lo que pasa es que, mira, incluso la función de la amígdala es perfecta. Imagínate que te pares, no sé, en una corrida de toros. No estoy de acuerdo con las corridas de toros, pero bueno, supongamos que estás parado en una corrida de toros y el toro te está persiguiendo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, debería uno ¿Lo correr. atacarías? No, debería uno correr. Ok, entonces eso es lo que clasifica la amígdala. ¿Qué es lo que cambia en la amígdala? La amígdala cambia el funcionamiento del corazón. Y eso es lo que pasa. Nosotros estamos en una exposición. Estamos en una exposición en la universidad, nos la estudiamos religiosamente y nos paramos frente al escenario y se nos olvidó todo. Porque mi inconsciente previamente, por muchas experiencias que ya había vivido entre los 0 y los 5 años y los 0 y los 10 años, ya se había sentido en amenaza cuando se paraba frente a un público. El inconsciente transforma las representaciones. Entonces vamos a suponer que cuando le ibas a decir a mamá o a papá que te diera permiso para algo, tú sentías que te iban a regañar y estabas trabajando desde la amígdala, estabas paralizado, estabas en una, Asustado. claro, estabas en una posición de amenaza. Entonces, el inconsciente nunca dijo, hoy es 13 de febrero del año X, voy a cambiar esto porque ya tengo 15 años. No, él sigue trabajando igual hasta que tú lo resuelvas. Entonces, él va y te paras frente a un escenario y ese escenario te representa la misma emoción. Mi profesor es mi papá o es mi autoridad y me va a cuestionar lo que estoy haciendo. Entonces lo que empiezo a hacer es que me paro en esa misma posición. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala no está haciendo nada malo, ya está cumpliendo su función. Tú le dijiste, estoy en peligro. Entonces la amígdala, ¿qué hace? Dice, ok, dejemos de mandarle la sangre del corazón, que el corazón bombea al cerebro el 25% de la sangre que el corazón bombea va al cerebro. Y es la manera como nosotros podemos hablar, pensar y tener esa interacción que tenemos en este momento. Pero si algo cambiara en este momento, un ruido, algo que moviera lo que estaba pasando, vamos a recordar lo que hicimos 10 minutos después, pero no en el Entiendo. mismo momento. La amígdala, ¿qué hace? Cambia el bombeo del corazón y manda el bombeo del 25%, bueno, de un porcentaje más no exacto, porque obviamente el corazón sigue bombeando al cerebro, pero no esa misma cantidad, a los pies y a las manos para que puedas correr y A tengas la fuerza reaccionar. que necesitas. Entonces, por eso es que te paras al escenario y estás temblando, porque la sangre se está yendo a los pies Entiendo. porque tú le dijiste que estabas en peligro. Entonces, como estás en peligro, yo necesito es darte fuerza en los músculos para que puedas huir, como si el toro te estuviera persiguiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, cuando estás en terapia, vas a vivir esos niveles de confrontación y los vas a vivir desde ahí. Sí, una persona, bueno, muchas, pero una persona una vez, listo, normal, siempre como en el encuadre, yo soy muy como muy relajada para explicar los temas. Y entonces le decía, ¿y cómo te sientes? Y me dice, llevo 2 días sin dormir sin saber qué te iba a decir en la primera cita. Uy, eso también pasa. Yo me acuerdo que la primera vez que fui, lo primero que le dije fue como que no sé qué hago acá, no sé qué decir, no sé, ajá, ya vine, pero no sé qué más hacer. Traje este cuerpo acá. Ajá, aquí estoy. Hasta me olvidó que me dolía. Aquí estoy, yo creo que yo estoy bien, haga lo que quiera. Sí, eso es lo que pasa. O sea, es que cuando nosotros aprendemos a conocer cómo funcionamos, yo solo lo resumo, somos perfectos. Somos absolutamente perfectos. Es aprender a utilizar esa perfección. ¿Qué otro tipo, si yo hoy volviese a terapia y te pido el consejo para ir a qué otro tipo de emociones o qué otro tipo de cosas me voy a encontrar en ese inicio
de la terapia. Bueno, en ese inicio de sanar, porque finalmente es con el objetivo que uno va. ¿Con qué más me voy a encontrar yo? Tenemos el miedo, tenemos, bueno, la duda. Uno duda mucho de realmente quiero sanar. Pregunta uno ya después de que se mete en todo este Ok, mundo. sí. O la gente me dice, sí estoy sanando. Exacto, sí, uno es como que ya empieza a dudar muchas cosas. ¿Qué otro tipo de emociones debo presupuestar? ¿Qué más debo tener en mi presupuesto Mira, para ir a terapia? eso que acabaste de decir, yo lo explico así en esas palabras que estás diciendo y es, vamos a utilizar la duda y la certeza, pero la vamos a cambiar de lugar. Dame más, que no la cogí. Ok, tú dudas que vas a sanar Ujú. y yo te digo, pongámosle ahí certeza, vas a sanar. Ah, ok. Y tú tienes certeza de que tú eres esa persona y yo te digo, pongamos la duda en que tú Entiendo, eres esa persona. entiendo, ¿Sí? entiendo, entiendo. Entonces, mira que nada es malo, es donde lo pongo. No hay ningún problema en sentir miedo. Es Ujú. más, muchas veces en las técnicas vas a hacer esta tarea y esto, y yo sé que son tareas que generan mucha resistencia y les digo, no tienes que tener ganas, para que no me digas la próxima que no te dieron ganas. Con ganas o sin ganas, lo vas a hacer, porque funcionará solo porque lo hagas. Porque cuando tú lo hagas, vas a darte cuenta de todo lo que había detrás de ese ejercicio y cómo vas a poder evolucionar teniendo claro ese conocimiento. Entonces, hay muchas cosas. Yo les digo a las personas, mira, tú puedes no creer en mí, tú puedes no creer en la psicología, tú puedes no creer que tu dolor, que lo estás dimensionando tan impresionantemente fuerte y superior a ti, tú puedes creer que todo eso puede ser real, que yo no te puedo acompañar, que no vas a sanar, que lo que sea. Y yo puedo negociar todo eso como terapeuta. Lo único que yo no te puedo negociar son tus ganas. Eso es lo Ok. único. Porque es que mira, con ganas y con miedo tú haces más que con miedo y sin ganas. ¿Sí? Alguna vez lo había leído y decía, es más fácil pasar del fracaso al éxito que pasar de la cama al éxito. Eso sí es real. Ma, pero ya sé, hay otra cosa que dijiste y es, uno no cree esto, uno no cree aquello, uno no cree, pero ¿sabes con qué otra cosa me encontré yo? Con que no creía ni siquiera en esa nueva versión que estaba buscando. Era como que me confrontaba mucho ese nuevo yo que estaba trabajando, como que, no sé, a veces como que no lo quería, a veces como que no creía en él, a veces como que lo veía muy lejos, es como que lo quería, digamos, ayer no lo quería, hoy lo quiero, pero ya hoy lo veo muy lejos. Me hago entender como que esa nueva versión me confrontaba mucho, digamos, en ese inicio del proceso, que bueno, ya estamos hablando de un inicio un poquito más avanzado, pero ¿cómo se puede llevar eso? ¿O por qué se da eso? O háblame de eso que... Ahí hay algo, y es que las personas llegan a terapia creyendo saber quiénes son y salen de terapia diciendo yo no tengo ni idea quién soy. Porque todo esto que yo estoy diciendo que soy, se lo aprendí a mi mamá, se lo aprendí a mi tía, se lo aprendí a la cultura, pero me está molestando, porque es que el problema no es eso, el problema es que me moleste, el problema es que eso me incomode tenerlo. Entonces, el problema no está en que, el problema está en la certeza con la que yo llego de saber, de creer saber quién soy y el proceso te va desnudando de una manera que ya ni siquiera sabes quién eres. Entonces, eso produce mucho miedo, porque la gente dice, bueno, yo ya ni siquiera sé quién soy. Pues yo primero pensaba que yo era un borracho, pero pues no, porque Medellín tenga basura, Medellín es un basurero. O sea, a mí no me definen mis actos. Eso era lo que yo pensaba que era, pero ahora que ya no tomo, entonces ¿quién soy si yo lo que era un borracho? Entonces, el saber que para poderme vestir de nuevo tengo que desvestirme, eso genera eso que estás hablando, porque es irme quitando yo digo, es como si tú llegaras y tuvieras muchas chaquetas, muchas capas, muchas camisas, y te quitamos una, luego te quitamos otra, esas son las creencias, y las vamos quitando, las vamos bajando, y un día te ves que estás desnudo y te sientes desnudo. Las personas a veces me dicen, no, es que me dolió mucho sentirme vulnerable porque me dijeron esto y eso, y me puse a llorar y yo no lloraba. Me sentí desnudo y yo, tú sí eres vulnerable. O
sea, lo negaste todo el tiempo, te cubriste con todas esas máscaras, pero tu sanidad y tu tranquilidad es cuando tú aceptes que eres vulnerable. Porque la realidad de que somos vulnerables es, pues necesitamos un techo, ¿cierto? Pero ¿cómo aceptamos esa vulnerabilidad? Yo todavía a hoy, lo confieso, a hoy y después de mucha terapia y después de, bueno, muchas otras terapias alternativas que me dejaron muy vulnerable y me enseñaron fue a respetar y a valorar esa vulnerabilidad. Hoy todavía me cuesta, pues miran estos días que estaba en urgencias llorando porque un medicamento que me pusieron era alérgico y me dio un ataque de ansiedad y me sentí re vulnerable. Y yo decía como que listo, me sé toda la teoría, somos vulnerables, no lo quiero aceptar. O sea, igual y es como que en ese momento es difícil. Eh, en algún punto pensé como que, bueno, igual y yo me puedo saber toda la teoría, igual y yo puedo conocer las emociones, igual y yo puedo reconocer las emociones que estoy sintiendo, pero sigo siendo un ser humano, ¿no? Es como que igual y lo sigo sintiendo, pero ¿en qué punto empieza como a bajar eso o no baja? No, claro. Cuando termines la pelea que tienes, yo te pregunto, ¿qué duele más? ¿Qué duele más? No sabía que esta terapia era para mí, pero bueno, vamos allá. ¿Qué duele más? ¿Ser vulnerable o negar que eres vulnerable? ¿Qué te ha dolido más? Bueno, es que si me la pone así, igual y en la negación es donde más me duele, porque es el punto de confrontación, es el punto donde estoy peleando con una realidad que ya sé que es real, pero que no quiero que sea así. Entonces puede que negarlo es lo más doloroso. No estoy diciendo que aceptarlo sea fácil, no estoy diciendo que aceptar ser vulnerable sea más fácil, pero sí duele más eh, negarme a ser vulnerable. Igual, ¿cómo puedo gestionar yo voy a aceptar que soy vulnerable? ¿Cómo puedo interiorizar eso? A ver, primero es que es negar algo que ya es. No te están, eso es soberbia, porque no te están preguntando si lo quieres. Es algo que ya es. O sea, nosotros somos vulnerables. Somos tan vulnerables que necesitamos techo, comida, ropa, medicamentos, terapia. Somos vulnerables. Cuando yo peleo con mi vulnerabilidad, yo realmente estoy peleando con mi ego. O sea, yo le estoy diciendo al mundo, mire que no me dolió, mire que a mí estas cosas que me pasan no me lastiman. O sea, yo no ni siquiera lo estoy haciendo para mí. Es una pelea para el ego, es una pelea para mostrarle al otro, y el otro es cualquier persona que va viviendo su vida sin Y pensar en que la ni le tuya, interesa. que es lo peor, que no duele. Y claro que duele, o sea, es que hay muchas cosas en las que nosotros, por nuestra propia naturaleza, pero en la medida que nosotros la vamos viendo más real, la dejamos de atraer tanto. Es decir, yo tenía más eventos que yo atraía a mi vida, en los que yo me sentía vulnerable. Yo atraía más eventos cuando creía que no podía ser vulnerable que cuando acepté que era vulnerable. ¿Sabes qué? Es que sabes que eso me da otra duda, porque entonces podríamos decir que, bueno, la respuesta es que aceptar que las emociones transiten por mí. Porque si sabes que, No, espérame ahí. ajá, No es aceptar que las emociones transiten por ti, porque las emociones ya son. Eso es otra ajá. cosa que tampoco podemos pelear. Que eso es algo que voy a hacer el paréntesis para explicarlo. Y es, acuérdense en que las emociones son hormonas. O sea, las emociones son un químico que nosotros estamos transportando, que ya el cuerpo lo produce. Nosotros qué podemos cambiar, equilibrar la producción, pero es que las emociones son químicos. Cuando te asustas, ¿qué sientes? Temblor, un vacío en el Un vacío en el estómago. estómago, Claro, sí, sí, pues la ¿cómo puedes sentir adrenalina. algo dentro de tu cuerpo si no estuviera dentro de tu cuerpo? Eso es una descarga de cortisol que recibes en ese momento, y eso lo que hace es ponerte y activa la amígdala en estado de alerta y todo lo que te acabo de explicar hace un momento. Entonces, el punto es, con el tema de la vulnerabilidad y la técnica, es un paso a paso, es una deconstrucción. Tumbo una creencia que yo tenía de mostrarle al mundo si puedo. Una persona me decía que le pegaban y le pegaban tanto que al último no lloró.
hasta que su papá se cansó de pegarle, ¿cierto? Entonces, ¿el que hizo? Negó de que le dolía, pero en el fondo le estaba doliendo, en el fondo le estaba negando su vulnerabilidad. Claro. Y él resolvió eso a los 14 años, que le estaban pegando. Pero hoy como adulto le cuesta llorar, le cuesta reconocer que no puede, le cuesta pedir ayuda. Entonces, siempre eso nos va a llevar es a un retroceso. No reconocer nuestra vulnerabilidad siempre nos va a llevar a un retroceso. Reconocer nuestra vulnerabilidad es ser hoy suficientes, porque el concepto de suficiencia es un concepto proyectado en el otro. No soy suficiente para, mira, yo puedo tener hoy unos conocimientos y existen eminencias que tienen conocimientos superiores a los míos, pero yo no soy insuficiente a ellos. Yo soy suficiente para mi experiencia, para mi trayectoria, para lo que yo he hecho con lo que he podido. Es suficiente lo que yo tengo. Y de ahí lo que hablábamos ahorita los terapeutas, es suficiente lo que ellos tienen para lo que han hecho. Si yo quiero tener más, yo puedo hacer más. ¿Ya? Entonces la vulnerabilidad, pelear con ella es desenfocarnos de crecer, de seguir teniendo mayor conocimiento, desaprendiendo otras creencias, ¿ves? Bueno, eso, listo, ya. O sea, te la doy. A eso ahí, listo, lo entiendo. El problema que tengo en este momento es, porque hoy, justo hoy, me pasó algo que yo dije, voy a aprovechar y lo voy a hablar con mi mamá. Porque ahorita que salí, que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo en el día, el punto es, cuando reconozco las emociones, listo. El problema que tengo es cuando no las reconozco. Hoy, por ejemplo, estaba como que sabía que sentía algo, pero no sabía qué sentía. Yo sabía que no estaba bien. Y era todo el camino repitiéndome, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y no encontré respuesta en ningún momento. O sea, solo estaba mal, solo no estaba bien. Bueno, digamos, solo no estaba bien. Solo estaba como muy incómodo con todo lo que estaba sintiendo. Pero ¿cómo puedo aceptar yo lo que estoy sintiendo si ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo? Hoy vamos a empezar este proyecto. O sea, todo lo que nosotros tengamos proyectado más adelante va a generar movimientos en nosotros. ¿Qué tanto estabas pensando en lo que íbamos a hacer hoy? No sé, no sé, pero igual, o sea, es como que listo. Igual no sé qué es lo que siento. Ok, mira, O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque es que el conflicto que tengo es, eso me incomoda, eso me mueve, me saca, o sea, como que no estoy normal, no estoy bien, pero ni siquiera sé qué es lo que siento. Cuando tengo miedo, como que listo, entonces a qué tengo miedo y trabajo la emoción, a qué tengo miedo, porque tengo tanto miedo, y empiezo a construir la emoción, empiezo a sentirla, me permito vivirla y listo, que pase. Pero cuando no sé qué es lo que siento, mira, eso que has venido hablando los últimos 7, 8 minutos más o menos, es esto mismo. Cuando yo no sé lo que me pasa, lo primero que hago es negarlo. Entonces yo digo, yo quiero saber qué me pasa, pero no quiero aceptar qué me pasa. ¿Sí? O sea, yo quiero saber el nombre de lo que me pasa, porque teóricamente el diagnóstico es el 50% de la cura. Si yo sé dónde me duele, por lo menos exacto, sé a dónde exacto, voy, exacto. Es que ¿cierto? ese es mi conflicto. No, no sé por dónde empezar. Pero cuando esas cosas pasan, solamente escribe. Y literalmente empieza a escribir, no sé qué me pasa, ni sé lo que siento, ni sé dónde me duele. Y después de que tú vayas escribiendo, el inconsciente que hace te va a dar la información que necesitas ver. Okay. El inconsciente necesita que nosotros lo atendamos. Lacan decía que, que el inconsciente tenía una voz muy tenue, pero no se callaba hasta no ser escuchado. Entonces él siempre va a ir hablando Sí, lento. eso, exacto, exacto. O sea, yo hoy igual y no sabía qué me pasaba, pero todo el día había algo ahí diciéndome, hey, hay algo, hay algo, hay algo, hay Ajá. algo. Él no va a parar hasta no ser escuchado, solo que no nos asuste eso. Eso es lo normal, o sea, eso es lo sano. O sea, si él ya se atreve a incomodarme y a ponerme a pensar que me ¿Sabes que eso es incomodó, positivo? total, No lo sentí tan positivo, la verdad. claro, porque todo el mundo piensa que sanar es, no sé, caminar sobre pétalos de rosa y hay niveles de confrontación muy altos en la sanación.
Ok. Bueno, volviendo otra vez a este primer capítulo que viene siendo un encuadre de todo lo que nos encontramos en un inicio en la terapia. eh, Es normal sentir hoy bienestar, mañana sentir malestar, hoy querer proyectarme de manera positiva, mañana no quererme ni siquiera proyectar. ¿Qué de todo eso es normal en el proceso? Todo es normal. Lo que pasa es que aquí hay que trabajar una diferencia entre lo que es normal y lo que es funcional. Ajá, Porque yo te puedo decir, es normal eso que estás viviendo y es normal eso que estás sintiendo. La pregunta es si es funcional para donde tú quieres llegar. ok, ¿Ya? ok. Entonces, la normalidad, yo nunca peleo con la normalidad, porque yo lo escucho todo el tiempo en terapia, las personas me dicen, ¿no le parece que eso es normal? Y yo no tiene nada que ver lo que yo opine. Yo te pregunto a ti, ¿eso es funcional para ti? Llegar tarde todos los días a tu trabajo, que es normal para ti, es funcional para tu imagen, es funcional para que te asciendan, es funcional para que crean en ti. Entonces la normalidad y la funcionalidad, ninguna de las dos va conectada a la idea de nadie más que a tu propia idea. Yo puedo decir, es normal para mí, qué sé yo, no volver a estudiar teoría, pero es funcional para el lugar donde yo quiero llegar. Porque si el lugar donde yo quiero llegar requiere mayor conocimiento, pues yo debería estudiar, tener más teoría todo el tiempo o tener más información que se conecte. Entonces, la normalidad y la funcionalidad, ¿ves? Entonces tú dices, ok, hoy me sentí mal y eso es normal. Y yo te digo, sí, es completamente normal. Y es normal si en un mes te cuento esta misma historia. Depende para qué quieres tú vivir esta emoción. Porque si no la has hecho funcionar todavía, entonces la pregunta es, ¿quieres ocupar el lugar de víctima? ¿Quieres ocupar el lugar de no puedo? ¿Qué lugar quieres ocupar? Porque si tú quieres ocupar el lugar de sanar, hay una cosa muy bonita que pasa en terapia o que me pasa a mí particularmente, y es que hay procesos que yo cuando los recibo y yo digo, wow, fuerte la historia. Y esos procesos llegan tan cansados de estar cansados. O sea, Que ya solo quieren es trabajar. mira, esas personas se van en patineta, o sea, realmente son como que yo, wow, esta persona en 3 meses, ¿dónde va? Y yo puedo tener otro proceso que recibí antes y va colgadito, pero porque va cómodo. Ah, no me duele No lo ha mucho, incomodado tanto. no me ha incomodado tanto. Entonces, Entiendo. es como el hambre con la que el otro come. No, pero sabes que aparte del hambre con la que uno ve la vida, ahorita hay algo, pues algo que dice ahorita y es como de, en serio que uno cree que sanar es un paseo a la playa. Uno cree que sanar es un paseo a la playa y bueno, yo creía que sanar era un paseo. Yo creía que sanar era estar todo bien. Yo creía que sanar todo era bonito. Yo creía que sanar todo era perfecto. Yo creía que sanar, es más, sanando, digamos, mis mayores confrontaciones fueron incluso usted. Porque yo decía como que no, es imposible porque mi mamá es perfecta. Era lo que creía yo. La mamá de todos. Ajá, y bueno, y probablemente todos tenemos ese pensamiento de que todos creemos que la mamá de nosotros es perfecta. Y cuando me enteré que todos mis problemas a trabajar estaban ahí, era como que, uff, no me puedes decir que todo lo que yo creía que estaba bien es precisamente lo que está mal. Y entonces ya era como que, ya no me quiero meter por ese camino, como que ya no quiero trabajar eso, ya estoy dudando de si me quiero mover hacia allá. Que igual, eh, el proceso de sanar, creería yo, diría yo, que como que en este proceso de la vida, cuando uno empieza a sanar, cuando uno empieza como a desaprender, cuando uno empieza en este camino podríamos decir que es el camino de la salud mental o este bienestar, cuando uno empieza este camino, no hay vuelta atrás. Es real. Usted empieza este camino y no importa si no quiere, no importa si está cansado, Si no, cambia de no terapeuta, importa, no importa para de dónde se mueva, técnica. no importa para dónde se mueva, pero usted ya no es capaz de parar de moverse. O sea, usted ya sabe, usted ya es consciente que se tiene que mover. Es que yo digo que ese es el problema, uno se vuelve consciente. Y cuando uno se vuelve consciente, todo cambia, porque Se es vuelve que, responsable. exacto, yo antes podía ignorar mis traumas, yo antes podía ignorar mis emociones, yo antes podría ignorar todo lo que sentía y todo lo que vivía.
Pero ya que soy consciente es como que, vea, es que vea nada más lo que le decía de hoy. Siento que algo me pasa, siento que me pasa, pero no sé qué me pasa, necesito hablarlo. Antes yo pude haber dejado que eso pasara de largo y eso mañana me voy a sentir mejor o mañana va a pasar otra cosa que me va a ocupar. Ya no puedo ignorar todo eso que estoy viviendo, ya no puedo ignorar mis emociones, ya sé cuando siento rabia, ya sé cuando siento miedo, ya sé cuando siento lo que estoy sintiendo y también sé que hay emociones que hay que trabajarlas, también sé que hay emociones que no las puedo dejar estacionar. Yo sé, ya, yo hoy puedo identificar emociones que yo sé que me bajan, que yo sé que si las dejo estacionarse mucho rato es muy contraproducente para todos mis procesos del día a día. Entonces, yo digo que ahora lo veo así, sanar, antes yo creía que sanar, bueno, parte de mi inicio en la sanación, para los que no saben, fue la ayahuasca, que fue muy mágico, pero yo fui a la ayahuasca creyendo que iba para un paseo. O sea, yo fui a la ayahuasca, sí, les voy a contar la historia. Cuando yo conocí la ayahuasca, yo le dije a mi mamá, mamá, quiero probar la ayahuasca porque, bueno, porque yo tenía un conflicto con la terapia convencional porque me confrontaba mucho a largo plazo. Era como que uno empieza acá y eso me duele mucho, pero por mucho tiempo, entonces era como que me tengo que mover mucho por mucho tiempo. Y cuando yo empecé a escuchar de la ayahuasca, yo escuché que la ayahuasca era todo eso resumido en una noche. Entonces yo dije, va, ese me sirve, ese me gusta. Y como que todas las historias que uno escucha de la ayahuasca es que a la gente le cambia la vida, que la ayahuasca es lo mejor, que la ayahuasca te revuelque pero te permite sanar, que la ayahuasca es una nueva oportunidad a algo diferente. Entonces yo dije, bueno, no, eso es lo que yo quiero. Y la primera vez que yo le dije a usted de la ayahuasca, me dijo que no, que algo así como que todas las drogas son iguales, que yo no sé qué, que esto y lo otro. Súper cerrada la ayahuasca. Después, creo que fue una paciente suya la que probó la ayahuasca, te fue súper bien, pues le fue súper bien a la paciente con la ayahuasca, te dio curiosidad, fuiste a la ayahuasca, te fue súper bien con la ayahuasca. Entonces yo dije, no, todo bien, no, la ayahuasca es lo que yo necesito, la ayahuasca es lo mejor que me va a pasar en la vida, creía yo. Cuando llegué a la ayahuasca me di cuenta que cuando me hizo efecto yo dije, no, ya no quiero. Cuando por fin empecé como a ver mis traumas, mis dolores, todo lo que ya no quería hacer, porque es eso es lo otro. También parte de la terapia es darse cuenta de que uno no quiere ser en la vida. O sea, como que de lo que tengo, bueno, primero es para dónde voy, a dónde quiero llegar con todo esto. Y cuando miro a dónde quiero llegar con todo esto, es como que ya ahí sí miro el bolso y digo, bueno, ¿qué de todo lo que llevo hoy necesito para este viaje o no lo necesito? Entonces como que cuando empecé en la ayahuasca a hacer ese proceso de mirar el bolso es dificilísimo porque es mirarse usted mismo, es hacer la tarea de la introspección de qué de todo lo que tengo me sirve, qué de todo lo que tengo lo necesito para este camino que voy a recorrer y eso duele muchísimo, eso duele enormemente. Mira, ahí hay una cosa con eso que estás diciendo y es, nada es lo único. La terapia uno a uno, pues como face to face, no es lo único. Un libro no es lo único, un podcast no es lo único, ayahuasca no es lo único. Lo importante es que sepas para dónde vas. Porque es que cuando nosotros sabemos para dónde vas, ¿para dónde vamos? Es como si fuéramos recolectando ingredientes. Es como si tú dices que vas a ir a preparar un sancocho y tú vas y escoges los ingredientes solo Para el sancocho. para el sancocho. Entonces yo digo, mira, ¿yo para dónde voy? En algún momento te has preguntado para dónde vas. O sea, tú estás diciendo sano, sano, yo quiero sanar y todo esto, y tu mamá psicóloga y todo eso, pero por lo menos Juan Felipe sabe para dónde va. ¿Sí? Entonces cuando uno sabe para Ahora dónde, lo sé, ahora lo sé. ok, entonces cuando uno sabe para dónde va, entonces uno dice, eh, voy a montar estos ingredientes que van. Y hay una parte muy importante para mí en mi propio proceso, en mi propia experiencia, y es cuando me di cuenta que para donde yo dije inicialmente que iba no era el lugar para donde iba. Uy, a mí también me pasó eso. A mí también me pasó eso. Y sabes que vacié el bolso, vacié todo el bolso. Vacié todo el bolso y dije, no, es que como yo voy para allá no necesito ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y muchas de esas cositas me tocó cogerlas otra vez porque después dije, igual y no voy para allá, voy para allá. Y para allá sí necesito otra vez esto.
Entonces, cuando llegan esos momentos, por ejemplo, tú dijiste, ok, listo, me sentí triste o angustiado, frustrado, lo que sea, escriban, escriban que ahí va a estar la respuesta, porque yo les digo siempre a todos, mira, eh, yo solo tengo una técnica, pero la respuesta a tu pregunta la tienes tú. Yo tengo una técnica para ayudarte a llegar a ella, pero toda la información está en tu cabeza. Entonces, ¿para qué vamos a decir que esto es lo que sirve, o esto es lo que sirve, o esto es lo que sirve, si todo sirve? O sea, todo sirve. Ayer le dijiste algo a Santi, creo. ¿Cómo fue cuando Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. siempre, siempre, Cuando el siempre, alumno no, está listo, el siempre, maestro aparece, y tenemos que tener la humildad de saber que el maestro puede ser mi hijo, cualquiera, el maestro puede ser la persona que trabaja conmigo y en la que yo menos confío, el maestro puede ser cualquiera, solo ten la humildad de recibir la de recibir información. la información. O sea, siempre que el alumno está listo, el maestro siempre aparece. Y siempre que el alumno está listo, el maestro desaparece. Entonces, fuiste a terapia en un tiempo, ya esa terapia no te cien sirvió, por ciento el maestro desapareció y apareció otro maestro. Es igual, o sea, es tener la humildad de recibirlo. Y en ese punto, y yo creo que ya para acá vamos finalizando, eh, yo entendí algo, de hecho no hace mucho, hace muy poco lo entendí, y era que yo tenía un montón, que es lo que de alguna manera creo que ahorita estabas hablando, que te digo yo, está muy desde el ego, reconocer la vulnerabilidad frente al otro, es decir, ves que yo no puedo, yo no me las sé todas, yo no tengo todo el dinero que tú crees, o todo eso. Y algo que estos días lo entendí y me liberó demasiado fue entender que yo había puesto muchos propósitos y todos se fueron cumpliendo. Entonces, si iban cumpliendo, tenía que montar un propósito nuevo. Entonces todos esos propósitos se iban cumpliendo, se iban realizando y necesitaba montar un propósito nuevo para que le volviera a dar un sentir. Y entendí algo con mi propósito, y es que yo no vine a ser psicóloga, yo no vine a ser mamá, yo no vine a ser hija, yo no vine a ser empresaria, yo no vine a llenarme de dinero, yo vine a experimentar. Y de esa experiencia, consecuencia de esa experiencia, como yo viva la experiencia, yo puedo tener dinero, yo puedo ser buena psicóloga, yo puedo ser buena mamá, yo puedo ser buena esposa, yo puedo ser todo eso consecuencia de la experiencia. Es decir, nos han enseñado mucho, llega a ese lugar, sé un médico exitoso, sé un abogado exitoso, sé un padre ejemplar, pero no viviste la experiencia de ser hijo y de ver cómo me equivoqué como mamá para que no elijas esa misma mujer con los errores que yo tuve. Ya lo aprendiste conmigo, no tienes que volverlo a vivir. O ya viviste problemas con el dinero y ya experimenté esto, o lo experimentaron otros. Entonces, si yo vine fue a experimentar, y consecuencia de esa experiencia, tengo que soltar el ego porque tengo que creer que todo lo que yo quiera en el universo ya existe, solo que necesito enfocarlo. Yo quiero paz mental, eso ya existe, necesito enfocarlo. Yo quiero tranquilidad en medio de unos compañeros que me generan mucho caos en mi trabajo y me generan mucho ruido. Yo puedo tener eso. Es donde yo pongo la energía. Entonces, cuando yo entiendo que lo que yo vine fue a experimentar, y consecuencia de esa a crecer a experiencia, través de esa experiencia. claro, y si la experiencia la vivió otro, ¿yo para qué la quiero repetir si yo ya sé Que que alguien esa, ya lo hizo, no, y que ese lugar no es bueno? Sí, yo ya experimenté alguien ya lo eso, vivió ya lo vivió, y se dio y cuenta que no era, ¿para qué yo necesito volver a vivir la a experiencia? chocarme con esa misma pared, a ver Aún qué, así, si la quiero volver a vivir, vívala, pero vívala consciente para aprender. de que eso posiblemente algo te vaya a mostrar, pero vívelo enfocado en el para qué lo estoy haciendo. Bien, Entonces, eso hace de que si yo, consecuencia de lo que he experimentado en mi propio proceso, puedo enseñar algo, está bien, pero no lo que yo estoy enseñando es lo único. No lo que bien, la información que yo estoy dando es la única que hay. No la manera como yo lo logré o como tú lo lograste es la única manera que existe. Es como, esto es una opción, tómala. De hecho, en un libro lo decía, y decía, me pareció muy bonito, decía, se me olvidó lo que decía, sí, decía, decía, toma de mí solo lo que lo que necesites. necesites, lo demás déjalo, que otras personas le pueden servir. Lo que a usted no le sirva de esta información, déjenla, respétenla, que otra persona le puede servir.
porque siempre va a estar la respuesta. A veces las personas me dicen como, y yo me fui con eso que tú me dijiste, y eso no, mejor dicho, llegó con la historia armada, y yo digo, ¿y qué fue lo que yo te dije? Sí, como, ¿Qué fue lo que yo te dije? O sea, yo te dije tantas cosas que yo no sé qué resonó ¿con qué contigo. conectó? Claro, es eso. Entonces la información está, la información siempre está. Todo lo que nosotros necesitemos, eso ya existe. Busquémosla en el lugar que corresponde. Amén, amén. Hasta aquí por hoy. Nos vemos. Chao a todos.